Buenas tardes, ¿se escucha? Buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en esta serie de conferencias, de jornadas científicas organizadas, Cátedra de Excelencia Ruy Pérez Tamayo, jornada científica hacia la frontera del conocimiento, organizada por la Universidad Veracruzana y el Colegio Nacional. Y el día de hoy vamos a empezar con una interesante charla que nos va a dar el doctor Alejandro Frank. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo esta mesa con el doctor Alejandro Frank, quien es además conocido de muchos de nosotros, un gran amigo ya también de muchos años. Y voy a permitirme leer una breve semblanza del currículum del doctor Alejandro. Alejandro Frank Helfich, no se pronuncia bien, Monterrey, Nuevo León, de 1951, es un físico, investigador, catedrático y académico mexicano, quien se ha especializado en física nuclear y molecular y uno de los principales teóricos en el campo de la supersimetría en el núcleo. Ha incursionado en temas multidisciplinarios y también en las ciencias de la complejidad. Él cursó su licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Ciencias de la UNAM y realizó estancias sabáticas en Brookhaven National Laboratory, en la Universidad de Yale y en el Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Sevilla. El doctor Frank fue jefe del Departamento de Estructura de la Materia en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y fue director del mismo, me parece, durante 2 periodos, ¿verdad? Fue consejero universitario y miembro de la comisión dictaminadora de 4 institutos de la UNAM, del Instituto de Astronomía, de Matemáticas, de Física y de Biotecnología. Ha impartido cátedra en su alma mater y en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, así como en la Universidad de Sevilla. Asimismo, ha impartido cursos en diversas escuelas de verano, nacionales e internacionales. Es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. Fue coordinador del Comité Científico de Ciencias Exactas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y ha sido presidente de la Fundación Marcos Moschinsky, además de ser miembro del Colegio Nacional desde el mes de marzo del año 2016. Sus aportes a la física nuclear y molecular son reconocidos internacionalmente por sus descubrimientos y trabajos de investigación utilizando métodos de simetría. Se le considera un experto en la aplicación de las técnicas matemáticas de la teoría de grupos y métodos algebraicos a problemas de física. Es uno de los creadores de la teoría algebraica de la dispersión y ha incursionado en investigaciones de mecánica cuántica, óptica, estructura bariónica nuclear, así como ha hecho trabajos con matrices estocásticas y los problemas de coexistencia, cambios de fase y caos en el núcleo del átomo. Desde 2012 trabaja en el campo de las ciencias de la complejidad, en colaboración con médicos, biólogos, neurólogos, físicos y matemáticos, y en problemas multidisciplinarios de alarma temprana y microbiología. El doctor Frank además es fundador del programa Adopte un Talento, que se conoce como Pauta, y del Centro de Ciencias de la Complejidad, el C3 de la UNAM. El 3 de marzo de 2016 ingresó como miembro al Colegio Nacional, que es la máxima institución académica de México. Pues para mí es un gusto estar aquí con el doctor Frank y nos va a dictar la conferencia No somos un árbol, somos un bosque, el mundo del microbioma. Y entonces los dejo con el doctor Frank. Carlos, no sé si dejarte ir o sentado. Gracias. En un momento lo suelto, nada más quiero agradecerle muy especialmente a Carlos, a Norma, a Joel, a Sergio, mis colegas físicos de la Facultad de Física de la universidad. Es un placer para mí estar aquí con mis amigos. Carlos y yo convivimos un tiempo en Francia, en un gran laboratorio francés, y además me da gusto que hayas leído eso porque yo no estaba enterado de varias de esas cosas. Bueno, pase usted. Como ya dije, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Mis amigos físicos, yo llevo una carrera, se darán cuenta por mi aspecto, muy larga.
en la ciencia y trabajé sobre todo en cuestiones muy pequeñitas, la mecánica cuántica, los núcleos, las moléculas, los átomos, la física matemática usada para esas cosas. Entonces me consideran un poco una especie de desertor, esos amigos, porque en un momento dado tuve la fortuna de tener la oportunidad de participar en la creación de un proyecto multidisciplinario y que me dio la oportunidad hace aproximadamente unos 10 años de investigar, de estudiar otras cosas un poco alejadas y más en una escala mucho mayor que la escala de los núcleos y los átomos, que son sistemas que están muy, digamos, aislados del resto y las podemos estudiar por ello con técnicas matemáticas muy precisas. Hoy les voy a hablar de un tema que me interesó leyendo artículos en la prensa, en la literatura científica, que es el tema del microbioma, y van a ver ustedes que es una cosa muy interesante, es una revolución, en mi opinión es una revolución en la medicina y una revolución en nuestra concepción misma de qué son los seres multicelulares, en particular qué somos los humanos. Entonces voy a empezar, voy a tratar de explicarles primero qué cosa, ustedes han oído de la microbiología, y aquí en cambio se habla de algo que le llamamos microbioma, y voy a explicar qué es eso y qué tiene que ver con la fisiología humana. Es nada más una extensión de lo que ya nuestras abuelas sabían, que viven dentro de nosotros, sobre nosotros, una gran cantidad de microorganismos, pero no sabíamos a qué grado era eso y ahora voy a comentarles al respecto. El tema 2 es algo en el que es mucho más novedoso y es cómo influye este microbioma en nuestra herencia. Y voy a explicar a qué me refiero con eso. Y por último, si me da tiempo, voy a hablarles un poquito de simulaciones matemáticas que estamos haciendo de este sistema de microbios y seres humanos, o microbios y seres multicelulares en general. Y luego, ojalá que podamos tener un ratito para platicar con ustedes muy abiertamente, no es esto a mí me gusta que haya diálogo y que puedan preguntarme y podamos comentar sobre estas cosas. Entonces, ¿qué cosa es la microbiota? Es un nombre más conocido. Es la comunidad de los microorganismos que vive, como dije antes, dentro y en nuestra superficie. El microbioma, en cambio, son estos microorganismos, pero también hay que tomar en cuenta sus genes, los genes que tienen estos microorganismos. Como ustedes saben, es una idea muy bonita, todos los seres vivos prácticamente tienen la misma información, el mismo sistema de información genético. El código genético es universal, o sea que somos parientes cercanos. Sabemos eso desde Darwin, de los monos, pero también somos parientes de los armadillos, de los ratones, y más allá, somos parientes del trigo. Compartimos más o menos 10 o 15% de nuestros genes con el trigo. Yo cuando veo un árbol, pues es pariente mío, lejano, pero es un pariente mío. Entonces para la definición de microbioma, hay que tomar en cuenta no solo a los microorganismos, sino los genes que poseen y las interacciones que estos tienen, estos microbios, con nosotros. De hoy en adelante, aunque esto es válido para cualquier animal, digamos, multicelular, me voy a referir más que nada a los seres humanos y sus microbios, su microbioma más en general. También se usa la palabra holobionte, a mí no me gusta mucho, es una cosa más técnica, pero lo que quiere decir en realidad es que nos debemos de ver a nosotros mismos no realmente como individuos, sino como una comunidad. Somos una comunidad
un ecosistema. Así como hemos aprendido en los últimos 100 años tal vez, los ecólogos han entendido que están las especies vegetales, las especies animales, interactuando unas con otras y dependen de unas de otras. De la misma manera, nosotros somos un ecosistema. Y eso es lo que quiero hablarles hoy y contarles hoy y qué repercusiones puede tener eso en la vida, en nuestra visión de nosotros mismos, en la fisiología y en la herencia. ¿De qué tamaño es esta fauna interior que tenemos? Todos ustedes, como dije antes, saben, sus abuelas decían toma yogurt si te dieron penicilina, un antibiótico, porque sabían que en nuestro intestino residen bacterias. Sin embargo, la idea, hasta hace poco, cuando una madre oía bacteria, pues sacaba rápidamente el jabón, a lavar todo. Las bacterias son enemigas nuestras. Y la verdad es que no son enemigas nuestras. La gran mayoría son amigas nuestras. Estoy hablando más de bacterias, pero también esto incluye a los virus que todos tememos tanto, pero que tienen también una función en este ecosistema interior muy interesante y que no es patológica necesariamente. Es un ecosistema y voy a tratar de convencerlos de ellos. ¿De qué tamaño es? Bueno, ahí estoy diciendo que aproximadamente se calcula en este momento que hay 10 a la 14 bacterias. ¿Qué cosa es 10 a la 14? 100 millones de bacterias, son muchas bacterias, ¿no? Más o menos el número coincide, más o menos, en orden de magnitud, con el número de células humanas que hay. Entonces, si uno fuera estricto, podría decir que somos mitad humanos y mitad microorganismos. Eso es bastante impresionante. ¿Qué tantos así? Creíamos que teníamos unos poquitos en el intestino o en la garganta cuando nos sentimos mal. No, el número de microorganismos que viven normalmente en los seres humanos es del mismo orden de magnitud que las células, el número de células humanas. Pero, como les decía, hay que tomar en cuenta los genes. Y como son una población enorme de bacterias, variables, muchas bacterias distintas, etcétera, el número de genes que poseen y que no nada más trabajan para ellos, sino que están conectados, como voy a explicarles, con la red genética humana, este es un cálculo más aproximado, es por lo menos 150 veces más que los genes humanos. Esto nos da, por un lado, alegría, porque hace más o menos en este siglo XXI, se pudo leer finalmente el genoma humano. Y los humanos, como siempre, creíamos que somos especiales y que por lo tanto seguramente tendríamos muchísimos más genes que cualquier otra especie, y resultó que nos vamos más o menos con los tomates y las cebollas. No tenemos mucho más genes que algunas frutas, verduras y cosas por el estilo. Entonces, es muy inexplicable por qué el ser humano no vamos a ver la diferencia en el número de genes. En eso no somos tan especiales como no somos especiales casi en ninguna otra cuestión biológica. Bueno, lo que está indicado aquí, esto es el tipo de lugares donde reside esta comunidad enorme. Aquí dice en la boca, en las anginas, esto no tengo idea, en la piel, en la boca, etcétera. En muchos lugares, y quiero señalar en el aparato reproductivo femenino sobre todo también. Y no es algo para decir las microbios, sino voy a comentarles que es una cosa súper importante en un momento. Entonces, los colores en los circulitos lo que están indicando es el tipo de bacterias que están divididos en grupos que son muy variables y tienen nombres impronunciables. Entonces no voy a intentar hacerlo.
también cambia el microbioma con el tiempo. Fíjense qué interesante. Nosotros sabemos que tenemos unos genes dentro de nuestro cuerpo que se activan, se desactivan. Obviamente, estos genes actúan diferente a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en la adolescencia cambiamos muchísimo. Se activan genes que estaban inactivados antes, que estaban inactivos. Pero además tenemos una tremenda cantidad de genes microbianos que están dentro de nosotros, y lo que se indica aquí, un poco esquemáticamente, es cómo transcurre. Yo estoy en una etapa aquí como ya, espero que más acá que allá, pero no estoy seguro, y cómo los tipos de bacterias que están indicados por los colores va evolucionando con el tiempo. ¿Okay? Entonces, esto es parte nuestra. Es como pensar, como les voy a mostrar un momento, en un bosque. Somos un bosque. Por eso digo que somos más como un bosque que como un árbol. Entonces, existe una gran diversidad microbiana, y esta diversidad microbiana está en todas partes, en nosotros. No sé si lo voy a decir más claro adelante, pero tenemos una especie de aura. Sí existe el aura, pero es una aura microbiana. Y sentado con el que estén, y no se hagan así, están compartiendo cientos de miles de bacterias en este momento. Esta aura flotando alrededor de nosotros. Estoy sintiendo que la gente se aleja. Pero están compartiendo información, porque los microbios tienen genes que influyen en su naturaleza. Y a eso voy, a tratar de explicarles esto. Como saben, yo soy físico, no biólogo, pero me ha interesado mucho en este sistema. Bueno, como el primer punto, quiero hacer énfasis en que esta microbiota o el microbioma afecta las características fisiológicas de los organismos. No nada más están ahí de residentes temporales, de visita, de turistas, ¿no? Son parte de nuestro sistema operativo. Ustedes que son muy versados en computadoras, son parte de nuestro sistema operativo. Y de hecho, hay un pequeño problema que ha surgido recientemente, en este siglo y un poco en el siglo anterior, que es lo que creíamos que era la bendición más grande que teníamos, que son los antibióticos. Los antibióticos sabemos que nos han salvado de grandes plagas, de infecciones que antes arrasaban con millones de humanos de un jalón, y sí es cierto, nos ha ayudado mucho, pero tienen un lado un poco negativo, o bastante negativo, que es no solo los antibióticos que usamos nosotros, sino que en la industria alimentaria, por ejemplo en los pollos, el hecho de haberlos industrializado a los pollos, en vez de andar corriendo ahí por el jardín o en donde sea, unas cuantas gallinas, pues nos hemos industrializado y colocan a las pobres gallinas una arriba de otra prácticamente en grandes cantidades, y eso provocó en su momento grandes también infecciones que se transmitían rápidamente en el gallinero, muchísimas muertes, y lo resolvieron, pues como sabemos que se resuelve, dándoles antibióticos a los pollos, también a las vacas, también a los cerdos, etc. ¿Cuál fue el resultado de eso? Detuvieron estas infecciones generalizadas, pero además pasó algo que a los empresarios del pollo y de los demás animales les pareció extraordinariamente bueno. Descubrieron que estaban más gordos los pollos. No me vean a mí, yo he estado haciendo un esfuerzo por meter la panza desde que empezó esta conferencia. Engordaron los pollos. ¿Por qué engordaron los pollos? Bueno, voy a explicar por qué engordaron los pollos, y puede ser que al mismo tiempo les explique por qué también ese es un factor muy importante de la epidemia de obesidad que se está sufriendo en México y en otros países, pero en particular en México es una de las epidemias más graves que sufrimos. También
se ha demostrado en experimentos en este siglo, estos son unos ratones, unas ratas o ratones que como ven, así son ratones gnóticos, quiere decir que les dan antibióticos y luego les agregan, les injertan un microbioma de gente gorda. ¿Y qué sucede? Pues este es un ratón bastante voluminoso, engordan los ratones. Entonces, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es? ¿Cómo se hereda se puede transmitir la obesidad? Habíamos oído que se transmite en las infecciones, pero ¿la obesidad? Pues sí, parece que sí, que podemos transmitir la obesidad. Y esta es una historia que es maravillosa y que explica un poco esta plática. Se trata de la historia del parque de Yellowstone, que yo tuve la posibilidad, el gusto, la oportunidad de conocer hace aproximadamente 10 años, que es un parque protegido en Estados Unidos, en el estado de Wyoming, si no me equivoco, en donde pues había una comunidad muy grande y muy sana, muy dinámica de animales y plantas, incluyendo a estos individuos que ven ustedes aquí, que están un poco hasta arriba de la cadena alimenticia, digamos, ¿no? Los lobos. Y resulta que, como siempre, los humanos empezaron a acercarse a Yellowstone, empezaron a tener animales, vacas, borregos, etcétera, y los lobos, pues ellos no estaban enterados que esos no eran parte del ecosistema, empezaron a atacar a estos animales, a las vacas, etcétera, y los rancheros, muy al estilo americano, tomaron sus fusiles y mataron a los lobos. O sea, fue una matanza generalizada de los lobos. Esto pasó hace ya muchas décadas. Y entonces, ¿qué sucedió? Sucedió algo increíble. Por ejemplo, los alces que vivían ahí, en vez de ser un número dado, se fueron como a 10 veces más porque no había quien se los comiera. Y las plantas empezaron a desaparecer en todas partes porque los alces se las comían. Y esto se lo estoy diciendo en una cadena, pero hay cientos o miles de cadenas alimenticias que se vieron afectadas. Hasta los ríos se movieron. ¿Cómo que los ríos se movieron? Sí, los ríos se curvean y tienen unos bancos donde los arbustos sostienen eso. Cuando se comieron esos arbustos, hasta los ríos se movieron de su cauce. Entonces desapareció el equilibrio del ecosistema, absolutamente. ¿Y qué tuvieron que hacer? Pues, por fortuna, algún científico dijo, metan a los lobos otra vez. Metieron a los lobos y hoy en día es otra vez un sistema, digamos, en equilibrio ecológico. Entonces, esta historia viene mucho al caso porque lo mismo puede pasar con el microbioma y de hecho pasa. Cuando tomamos estos antibióticos sin saberlo, además, o sea, muchos de nosotros hasta decimos, no, yo me aguanto, no quiero tomar antibióticos, sé que tiene otros efectos, pero comemos muchas veces, como ustedes saben, antibióticos que vienen en el pollo, en esto, en lo otro. Si eres vegetariano, pues a lo mejor no comes tantos antibióticos, puede ser una buena idea, pero ahí hay otras cosas, hay herbicidas y demás. Entonces, en fin, yo estoy a favor de los vegetarianos, pero me llevaron ayer a cenar a un asadero. Entonces no puedo presumir de ello. Entonces, ¿qué está pasando con estos antibióticos? Pues que resulta que de repente arrasan, es como poner una bomba en un bosque o en una selva, y querían matar a las hormigas y mataron a una cantidad enorme de animales, como si en Yellowstone hubiera pasado algo similar. Es decir, parecería, y voy a comentar en un momento qué tipo de
ideas han surgido de darse cuenta de esto. Y creo que la primera pregunta que me deben hacer es, ¿cómo es que no lo sabíamos antes? ¿Por qué no podíamos decir hay 10 a la 14 microbios, están en todas partes? ¿Por qué no los señores con sus microscopios, los biólogos, saben lo que hacen los biólogos? Toman una muestra, lo ponen en un platito, les dan nutrientes y crecen los microbios y dicen, ya identifiqué a este. La penicilina fue descubierta así, poniendo este hongo en platos de bacteria y ¡pum!, mataba las bacterias rapidísimo, ¿no? Pero son invisibles muchas de estas bacterias. No es que sean invisibles como algún personaje de ciencia ficción, sino que no crecen en estos cristales, no crecen. ¿Por qué? Porque dependen muchísimo en nuestra fisiología. Es como si sacáramos del bosque algunos animales. No, se mueren, no crecen. Entonces, ¿cómo es que ya los vemos? Esa es la segunda pregunta que me deberían hacer. Y la respuesta es la misma que les expliqué hace un rato del genoma. Se pudo leer el genoma humano, hubo la gran decepción de que somos tan complicados como un rábano en términos del número de genes, pero eso ha permitido tomar muestras e identificar a miles de especies bacterianas que no conocíamos y que viven en nuestro cuerpo, sobre nuestro cuerpo, en los pulmones, sobre la superficie de nuestros ojos. Ustedes díganme un lugar, yo les voy a decir, ahí hay una comunidad microbiana. Entonces, la idea de las extinciones es muy importante, porque si estamos tomando esta cantidad enorme de antibióticos, es muy probable que comunidades enteras de microbios, que son como pequeños obreros, no lo he explicado demasiado, pero nosotros no tenemos 1000 años en la Tierra, tenemos miles de millones de años que hemos evolucionado en la Tierra, y resulta que no hemos evolucionado solitos, sino que hemos evolucionado con miles y miles de especies microbianas, y lo que ha pasado es que somos socios de los microbios. Simbiontes, se dice técnicamente. Y hemos dejado en ese camino de producir muchas de las sustancias, metabolitos, que nuestro cuerpo necesita, y los productores son las bacterias. Los genes de las bacterias están conectados, interactuando con los genes humanos y tienen que ver con la producción de enormes cantidades de sustancias que nuestro cuerpo necesita. Así se hacen las fábricas. Yo no produzco esto, pero se la compro a alguien más para el producto que yo estoy haciendo, idéntico. Muchas de las actividades que creíamos procesaban nuestros genes, que son bien poquitos, lo hacen las bacterias, grandes comunidades de bacterias. Esto es algo muy sorpresivo para la comunidad. Entonces, cuando nos tomamos un antibiótico, ¿qué sucede? Bueno, a lo mejor primero matamos a unas pocas, pero resulta que estas también están asociadas con las otras bacterias. Entonces, puede haber una cadena, una comunicación, una epidemia en donde podemos acabar con un gran número de nuestras bacterias. Y estas bacterias dicen, bueno, pues las vuelvo a adquirir, ¿no? De todas maneras, si mi compañero de al lado está emitiendo bacterias como loco, pues nomás respiro fuerte o algo y las vuelvo a adquirir. Pues no es tan fácil, porque muchas de estas bacterias son muy importantes para nosotros. Son lo que se llama, podemos llamar en español, bacterias núcleo o microbios núcleo. Son microbios, tipos de microbios que realizan funciones muy específicas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando una comunidad bacteriana que está originalmente en homeostasis, o sea, en equilibrio, y aquí ven una gran variedad de especies, de hecho, dentro de esa comunidad muchas veces hay algo como los alces,
que mientras los mantienen los globos controlados, no afectan al medio ambiente, están en equilibrio con el medio ambiente. Pero cuando matamos a un grupo pueden pasar una serie de cosas y crear lo que técnicamente se llama disbiosis, es decir, falta de equilibrio en nuestra microbiota, y puede pasar que algunos de los patógenos que ahí viven siempre tenemos patógenos viviendo en esta comunidad, puede ser que se expandan esos patógenos, que se reduzca la diversidad. Los ecólogos saben que la reducción de la diversidad hace que sea mucho menos sustentable el sistema, o que muchas especies núcleo beneficiosas para nosotros desaparezcan. Todo eso puede pasar. Yo estoy achacándole esto a los antibióticos. Hay otras razones, siempre estas cosas complejas tienen muchos factores, pero yo diría que es muy importante. Aquí a la izquierda son resultados de este siglo de qué tipo de enfermedades afecta la disbiosis. Una de ellas, y la más obvia, es el problema de la obesidad y la diabetes correspondiente. Yo, por ejemplo, ya le echo la culpa a mi microbiota, el ligero exceso de peso que tengo. Pero es en gran cantidad de distintas enfermedades que se ha descubierto y tiene sentido. Si yo para respirar necesito la ayuda de una comunidad microbiana, pues si acabo con ella, pues voy a tener una enfermedad respiratoria mucho más fácilmente. Si mi páncreas tiene que ver con eso, pues también la diabetes, etcétera, el hígado. Hay comunidades microbianas incrustadas en los órganos del cuerpo, que ahí viven. Es una cosa muy impresionante. Entonces, lo que sucede con estas cosas es que partiendo de nosotros nos vemos así, si tenemos suerte, o así se veían nuestros antepasados antes de... Se podían morir todos de un jalón cuando aparecía una epidemia, pero se veían bonitos, ¿no? Y hoy en día, pues parece que hemos acabado con nuestro ecosistema en muchos de nosotros. No sé si ustedes han pensado que es muy raro esta epidemia, que tenemos hoy en día del gluten. ¿Aquí hay alguien que sea alérgico al gluten? Qué sanas personas. Yo creo que ustedes nadie tiene disbiosis. Pero hay en el mundo hay una epidemia de gente que no puede digerir el gluten. Hay una industria multimillonaria que vende alimentos sin gluten. Y efectivamente es un poco una histeria, pero produce enfermedad celíaca, produce inflamación, una cosa tremenda el gluten. ¿Cómo es posible? Si llevamos 500 años en América comiendo pan y en Europa miles de años comiendo, ¿cómo es que de pronto surge esto? Bueno, el sospechoso principal es que nuestras simbiontes microbianas han desaparecido como los lobos en Yellowstone, de comunidades enteras, y ya no son capaces de digerir y se vuelve tóxico el gluten. Yo no le estoy diciendo esto con toda seguridad, es algo que hemos planteado y estamos planteando experimentos para checar que la gente, ver la asociación que hay entre las comunidades microbianas y la enfermedad del gluten, la obesidad. Estamos empezando un proyecto, queremos desarrollar un proyecto en el que, en primer lugar, veamos la correlación de especies microbianas con la obesidad, con la diabetes, con las alergias, etc. Resulta que nuestro sistema inmunológico, todos hemos hablado siempre, como si fuera un sistema como el corazón, el hígado, etc. Bueno, el microbioma es parte de nuestro sistema inmunológico porque es como el bosque, como la selva, ¿no? Entra una especie rara en un bosque y a ver si sobrevive. Las demás lo controlan.
hay una interacción entre ellos. Entonces aquí estoy poniendo algunas otras cosas que se ha descubierto, y como ven, estos ya son referencias de hace mucho tiempo. No lo pude poner al día, pero si ustedes buscan la palabra microbioma o microbiome, que es en inglés, microbiome, van a encontrar miles y miles de publicaciones en estos últimos años y el descubrimiento de que incluso el cerebro está afectado por el microbioma. Yo cuando hablé con un colega mío hace 4 años, 3 años, un gran investigador del cerebro, voy a decir su nombre pero no digan que lo dije, Ricardo Tapia de Fisiología Celular de la UNAM, que es muy famoso. Yo llegué y le dije, oye, ¿ya oíste que están descubriendo que hay una conexión entre autismo, Parkinson, Alzheimer, con cuestiones de la microbiota? Dijo, claro que no, eso no te lo creo. Yo estoy al tanto, te puedo creer todo con respecto al intestino, aquí y allá, pero al cerebro no, yo estoy al tanto, estoy al día. Y le dije, no, no estás al día. Y lo que pasa es que la gente estudia un tema y pues no sabe de qué está pasando en microbiología o qué está pasando en genética. Yo soy experto en el cerebro. Bueno, el cerebro está fuertemente afectado, las depresiones, etcétera, con nuestro microbioma. No estoy diciendo que sea el único causante de enfermedades mentales, pero es un factor que estamos aprendiendo a considerar y que nos da esperanzas de resolver estos problemas. Imagínense, ahorita les voy a platicar cómo se resuelve, cuál es el primer intento de resolver la disbiosis. Se hace un trasplante fecal. Entonces, un caso que es ya muy famoso es el de las bacterias resistentes a los antibióticos. Ustedes saben que hay un fenómeno que entendemos muy bien a través de la evolución, que es que si empezamos a matar microbios con antibióticos, va a haber un grupo de ellas que van a ser resistentes y esas se van a reproducir más porque ya matamos a todas las demás. Y matamos a esas con otro, pero va a haber un grupo que son resistentes. Y ahora tenemos algunos bichos muy, muy resistentes que ya no encontramos cómo. Hay uno que se llama Clostridium difficile, que es resistente más o menos a todos los antibióticos, y lo que decidieron es probar si sus compañeras ecológicas podían hacer algo, y controlan en más de 95% de los casos, haciendo trasplantes fecales de personas que tienen un perfil sano en ese sentido, ¿no? Y sí han podido todos controlar. Es como si, un poco a ciegas, ¿verdad? Porque como es tan complicado esta situación, pues metemos, como si en Yellowstone, en vez de meter a los lobos, porque no sabíamos que eran los lobos lo que lo estaba causando, metiéramos todo un zoológico para ver si resulta que se equilibra solo. Y resulta que sí, que es magnífico en eso. En obesidad ya hay patentes de hacer este tipo de cosas, porque se ha encontrado disbiosis en gente obesa. En México no se ha hecho aún, estamos empezando a trabajar en esa dirección. Entonces esto es bastante sorpresivo, pero es más sorpresivo aún este hecho en el cual el C3, de donde provengo yo, se ha metido directamente. A ver, ¿cómo está esto? Estos microbios, todos sabemos que heredamos de nuestros padres, ¿qué cosa? Sus genes. Saben que mamá y papá combinan sus genes y nosotros los heredamos. ¿Quieres preguntar algo? Voy para allá. Ahorita voy a hablar un poco más de eso. Ahora, no, esto que dije, la obesidad es heredable, déjenme explicarlo, ¿no? Lo estoy diciendo un poco metafóricamente. Pero es un hecho. ¿Qué pasa? Que los microbios que tienen nuestros padres, esos socios esenciales, los núcleos, los microbios, los microorganismos núcleo, que los necesitamos, pues los heredamos de nuestros padres. ¿Cómo los heredamos? Por infección. El momento del nacimiento es fundamental. Por eso hablaba yo
de la microbiota vaginal. Es diferente que un niño nazca normalmente a que nazca por cesárea. Pero esto se puede remediar, así es que si la mitad de ustedes son por cesárea, no se preocupen, se puede remediar. Y sobre todo ahora ya lo están haciendo, es bañar al niño en los fluidos maternos, aunque nazca en forma de cesárea. ¿Ok? Entonces, esto es algo sumamente sorprendente, pero la microbiota es heredable. Y esto explica varios misterios de la biología y de la herencia y de la genética que no podíamos entender. No podíamos entender varias experiencias y ahora voy a tratar de contarles cómo nosotros llegamos a esta idea, simultáneamente o un poco después que otras personas, pero independientemente, de que había que tomar en cuenta esta herencia. No voy a hablar de las cosas más técnicas, pero que hay que tomar en cuenta esta herencia para explicar los rasgos de las personas, la heredabilidad de los rasgos fenotípicos, así se dice, de las personas a sus hijos. Entonces, el proceso es muy sencillo. Si la madre tiene una microbiota, un microbioma normal, ¿sí? Aquí está con una variedad amplia, etcétera, pues el niño hereda, nace normalmente, etcétera, el niño hereda esta microbiota que lo hace tender a la normalidad. No es el único factor, no es el único factor. Si uno come charritos todo el día y todo eso, pues tampoco ayuda. Pero la microbiota es un factor muy importante que no se ha tomado en cuenta. Los nutriólogos no lo toman en cuenta. Si la madre tiene disbiosis, tiene un problema de disbiosis, cuando nace el niño tiene la tendencia a tener disbiosis y por lo tanto a no poder procesar los alimentos, igual que los pollos, lo que le pasó a los pollos. Entonces podemos heredar este tipo de condiciones de disbiosis de nuestros padres. Yo me interesé mucho en eso hace varios años y dije, ¿qué pasa con la leche materna? Si lo que estoy pensando es cierto, debe haber microbios en la leche materna. ¿Pero cómo? La leche materna, ¿qué va a haber microbios? Es la cosa más pura, estéril. Pues hay del orden de 1000 especies de microbios en la leche materna, que son importantes. La madre alimenta al crío no solo con nutrientes, sino con microbios. Y todavía más interesante, con sustancias que no puede digerir el crío, pero su microbioma sí. Amamanta a todo el sistema microbiano. Suena un poco raro, pero uno está con su bebito, yo no, pero quisiera. Lo he intentado, pero no me funcionó. Tengo 2 hijos. Y entonces, esto es una cosa maravillosamente interesante. ¿Por qué? Porque amplifica nuestra visión de nosotros mismos. Estas comunidades están ahí y actúan y son parte importantísima de nuestra fisiología, y no solo nuestra fisiología, sino que ahora podemos pensar que experiencias de nuestros padres, como infecciones, hambrunas, pueden afectar a las siguientes generaciones. Y eso es muy importante. Una cosa que sucedió muy graciosa y que les quiero comentar, no sabemos si es graciosa todavía, es que leí en una revista científica, de pronto me atrajo un artículo que decía tiny toilets, pequeñísimos baños. Entonces me puse a leerla, nomás porque me atrajo el título. A mí más o menos me interesa todo. Entonces, tiny toilets, ¿qué es eso? Bueno, resulta que un entomólogo alemán, muy joven, descubrió, él cría, hace hormigueros, más o menos de ese tamaño. Las hormigas entran, salen, las observa, estudia estas hormigas. Descubrió que las hormigas son muy limpias y sacan, sobre todo hormigas muertas, basura, etcétera, pero el excremento no. Descubrió que había lugares específicos en el hormiguero
donde las hormiguitas iban a depositar su excremento. Entonces por eso les llamó pequeños baños, tiny toilets. Y decía, no sabemos para qué demonios lo usan o por qué hacen eso. Y yo lo leí y le escribí. Yo soy muy atrevido para hacer mis cosas. Digo, la gente, algunos de mis colegas piensan que he sufrido algún problema psicológico fuerte. Pero yo le escribí al entomólogo alemán y le dije, yo creo saber por qué lo hacen. Me dijo, ¿qué? A ver, ¿cómo? ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Tú qué eres? No, yo soy físico nuclear. No, pues este está peor. Está peor. Y resulta que le digo, mira, las hormigas no son nada más las hormigas, son las hormigas y un mundo de bacterias que viven con ellas. Por lo tanto, hay una cosa especial sobre las hormigas, que es, hay una hormiga reina que pone miles y miles de huevos. Y entonces, le digo al entomólogo, me parece que no es capaz de transmitirle los microbios, los microorganismos que necesitan las hormigas. Por lo tanto, están haciendo un banco de información genética y probablemente estos bancos de información se van a usar para alimentar a las crías. Hace un mes estuvo allá un muchacho de ciencias genómicas al que logré convencer y trabajó con este señor y la respuesta está en el aire. Vamos a recrearlos, fue a estudiar cómo construir estos hormigueros, lo van a hacer en Cuernavaca, en el Instituto de Ciencias Genómicas, y van a poner un tinte, un trazador se llama, para ver dónde se está yendo el excremento de las... Obviamente se está yendo a algún lado, porque si no, pues se inundarían, ¿no? Entonces se está yendo a algún lado. Yo tengo la intuición de que es eso, que están alimentando con ello a las hormigas pequeñitas y que entonces las complementan, les dan su complemento alimenticio, digamos, ¿no? Informativo. Entonces, como una especie, son bibliotecas de información que requiere la especie. Entonces, estamos en proceso de estudiar eso. El entomólogo se interesó mucho, le sorprendió mucho la sugerencia y estamos haciendo ese experimento. Pero lo que les decía de la heredabilidad, ¿de dónde saco yo la idea de que hay evidencias muy probables? Bueno, hay otros ejemplos en la naturaleza. Por ejemplo, los pandas, los koalas. ¿Qué comen los koalas, Carlos? ¿Hoja? ¿De qué? Eucalipto. Pero el eucalipto tiene una cosa muy particular, es tóxico para los otros animales. Los pájaros no se paran ahí, es realmente una cuestión muy tóxica. Pero los koalas, comen muy a gusto. ¿Y qué pasa? Que cuando nace un koalita, la madre lo alimenta rápidamente ¿con qué? Con excremento. ¿Okay? Entonces eso, digamos, sugiere que es muy probable que esté también alimentando al koala con los microorganismos que requiere para poder digerir esta toxina. Y la misma historia, voy a apresurarme, sucede en otros sistemas, incluyendo los humanos. Hay un grupo que son pescadores japoneses que digieren perfectamente algas rojas y cafés y que son muy tóxicas para todos nosotros. Y es lo mismo, no alimentan a sus hijos con... No. Pero ¿de dónde? Son microorganismos muy poco comunes, digamos, y eso no los pueden adquirir fácilmente del medio ambiente. Muy bien. Esta es una de las cosas que más me llamó la atención, yo no sabía de ello, pero durante la Segunda Guerra Mundial hubo una hambruna espantosa en Holanda, después de que invadieron los aliados, se detuvieron y en Holanda se creó un paquete, un espacio donde no llegaron los alimentos. Los alemanes se negaron a dejar pasar alimentos y murió del orden de 20,000 personas de hambre en esa región y
además, las mujeres que estaban embarazadas en ese momento, pues los hijos tuvieron problemas, como es lógico y como entendemos claramente. Lo sorprendente fue que le dieron seguimiento a esto, y los que nacieron 8 o 10 años después, los hijos de los hijos seguían teniendo más problemas que la gente común, que la gente, sus vecinos que no sufrieron esta hambruna. Y esto, la hambruna holandesa, es un misterio de la genética. ¿Cómo se entera el nieto de que el abuelo sufrió una hambruna? ¿Qué mecanismos puede haber? Aquí, por supuesto, se habla de la epigenética, algo más allá de la genética, pero nadie conoce bien los mecanismos por los cuales se puede pasar esta información. Mi idea, no he podido ni puedo demostrarla en este momento, pero hay otros mecanismos para hacerlo, es que sufrieron extinciones los microbiomas de estas personas y los hijos sufren de disbiosis. Las bacterias también sufren en una disbiosis. También se desequilibra todo el sistema. Si en Yellowstone quitamos de pronto la comida de algunos de los elementos, pues va a haber un desastre generalizado, se va a volver un problema general y los hijos pues van a seguir teniendo problemas. ¿Okay? Entonces aquí el asunto clave es entonces que no se toma en cuenta para explicar esto, que heredamos microbios. Entonces lo más probable, yo soy muy optimista y creo que es cierto, es que hay disbiosis cuando hay una hambruna y los hijos entonces heredan los problemas de sus padres. Hace 2 o 3 días salió un artículo en Nature siguiéndole la pista a los descendientes de presos de la Guerra Civil Americana y encuentran exactamente lo mismo, que descendientes de ellos viven menos. Hay una cosa muy extraña, que los hombres lo sufren más que las mujeres, pero en fin, hay una heredabilidad misteriosa que la genética normal no explica. Se puede pensar que a lo mejor la gente que comió mal luego sobrealimentó a los hijos o X, ¿no? Puede ser, pero el caso es que la cuestión de los microbios no se ha estudiado. Esta parte me voy a ir muy rápido, solo les quiero decir que también los matemáticos y los físicos pueden estudiar este fenómeno. Y lo pueden estudiar, esto es un trabajo con Max Aldana, un investigador muy capaz que está en el C3 y que estudia biología de sistemas. Y entonces lo que ha hecho él, y no lo voy a explicar en ningún detalle porque ya llegó la hora de terminar, lo que hace es estudiar, simular las redes genéticas de los humanos y las redes genéticas que evolucionan. Las de los humanos evolucionan lentamente, los microbios en cambio se reproduce, una bacteria típica se reproduce cada 20 minutos, un humano típico se reproduce cada 20 años. Entonces las bacterias se moldean, cambian rápidamente, no solo por mutación, sino que como son una distribución, son como una población, cada una de las especies, las que se ven favorecidas por el medio sobreviven, las otras desaparecen. Entonces rápidamente se pueden adaptar a los cambios. Lo hemos simulado, esto es el proceso evolutivo en que se ordena, se selecciona, etcétera. Es un método conocido de redes booleanas, y lo que aquí estoy diciendo más o menos, no lo voy a poder explicar, pero cómo va evolucionando el sistema para poder realizar una tarea. Se le pide a una red que realice una tarea. Y la tarea es lo que se ve abajo, es una red solita que está tratando de hacer la tarea que está abajo. La tarea es que tiene que reaccionar de cierta manera el sistema en su conjunto, y uno le pone una prueba a un subconjunto de ellos para ver si pueden copiar la salida de este sistema a esa red que está ahí. Y como ven, baja muy lentamente el error, aquí está el error, no lo voy a explicar, esta cosa está evolucionando, es una red booleana, y va lentamente evolucionando. Aquí se ha puesto un límite en el que se piensa que ya se adaptó.
Entonces los humanos nos adaptamos muy lentamente, como esta red va evolucionando generación tras generación a las cosas. A mí siempre me impactaba la idea de que Darwin nos había explicado cómo se habían adaptado los humanos cuando, por ejemplo, emigraban, ¿no? Yo me imagino a los africanos emigrando a una Europa helada, cómo tan rápido se adaptaron. Si la idea darwiniana es muy lenta, como este proceso que va aquí, que ven que se va acercando a la tarea, es una simulación de algo que se parece a lo que tenemos que hacer los humanos para adaptarnos al medio ambiente. A mí siempre me costó trabajo entenderlo. Yo siempre, cuando me dicen que Einstein es un hombre súper inteligente, yo digo, depende dónde. Si mete uno a Einstein al Amazonas, estoy seguro que sería uno de los más brutos ahí. Porque hay que saber cómo sobrevivir, qué animales son peligrosos, qué puedo comer, etc. Entonces, esto es el proceso de este sistema, y esta es la velocidad, 500 generaciones para llegar a una adaptabilidad dada. Es algo muy, muy bonito, pero lo que nos dice esto es que tenemos que cambiar nuestra idea de la evolución. La evolución no sucedió como está ahí, solamente sucedió así, con todos esos bichos asociados con nosotros. Y bueno, el árbol de la vida es realmente un árbol lleno de microorganismos que tenemos que tomar en cuenta. Esto es la explicación de cómo al adaptarse, al acoplarse a una red que muta mucho más rápido y que le ayuda a la otra, ambos van a estar al servicio, cada uno tiene su tarea, cómo las cuestiones van mucho más rápido. Ustedes ven, lo verde de nuevo es la adaptación, pero ahora le estamos permitiendo a un sistema que muta muy rápido que le ayude a los seres humanos, a la red humana, a adaptarse. Y esto lo hace a una velocidad gigantesca. La línea roja es que no deja de estar adaptado a su propia tarea los microbios. ¿Okay? Entonces, un poco tendría que darles una charla sobre esto más detallada. Si me invitan, con mucho gusto lo haré y me llevan al asador. Entonces, en esta red microbiana, resulta, cuando están allá las manchitas verdes, es que los que están haciendo la tarea son los microbios. Y eso sale de esta simulación. Y salen muchas más cosas que no me va a dar tiempo contarles. Esto es la velocidad de adaptación. La azul es cuando ya hay una red microbiana. Después empezamos a agregar más redes, y resulta que no funciona. Cuando ponemos demasiadas redes empiezan a competir entre sí. Y muy bonito porque cuando desconectamos, o sea, simulamos un ataque de antibióticos. Entonces, desconectamos, y lo que sucede es que esto es la desconexión, esto es la adaptabilidad de ambos sistemas. Cuando, digamos, esto es el error realmente, ¿no? Empieza así, cuando cortamos, digamos, sucede que se pierde completamente. Cuando los desconectamos, vuelven a estar muy inadaptados ambos sistemas. Entonces, esto es una simulación, aquí hay 3, aquí es como baja, pero si metemos muchos más, empieza a subir. Y lo que descubrimos con este modelo es una predicción de que es necesario tener nichos. Es decir, no todos los microbios actúan en las mismas situaciones, sino cada uno tiene un nicho, y haciendo eso, la adaptabilidad mejora inmediatamente. ¿Okay? No me da tiempo de explicarlo mucho. Esto es una simulación de que hay nichos, que es cada uno de los pétalos de esta flor, y esto es este es el error que está disminuyendo cada vez más el error, y el color cada vez más verde es que ya se adaptó el nicho de funcionamiento de cada uno de ellos. Entonces, el modelo lo da. El modelo, si no se separa la actividad microbiana, dejan de interactuar demasiado unos microbios con otros, no funciona como un sistema apropiado. Entonces, es una predicción del modelo, ahorita está en vías de publicarse. Esto es la visión
más realista de nosotros. Y termino aquí. Bueno, hemos aprendido con esto, estas no son las conclusiones de esta charla, son más las conclusiones de la modelación numérica, que yo como lo veo es así, voy a resumirlo. Hemos descubierto que no somos un árbol, somos un bosque. Hemos descubierto en este siglo que tenemos que pensar en nosotros en términos de un sistema ecológico de multiespecies, incluyendo la nuestra, que para la medicina, la nutrición y muchas otras características es importante tener en cuenta esto. Si tengo 5 minutos puedo explicar un experimento que se hizo hace poco en el Instituto Weizmann en Israel, que fue tomar a grupos, digamos, de personas parecidas en su fisiología, a las que se les dio dietas especializadas, unas muy sanas, entre comillas, y unas malísimas, ¿no? Unos lechuguita y lo que quieran, y el otro pastel de chocolate, Coca-Cola y todo lo que se nos antoja. Y resulta que les pusieron un pequeño microchip en un brazo para ver la reacción de glucosa cada vez que comían. Entonces podían ver, este se comió un elefante, ¿verdad? Porque le brincó la glucosa de esta manera. La sorpresa fue que eran muchos grupos que comían exactamente lo mismo a las mismas horas y hubo una diversidad enorme de reacciones. Hubo gente que comía pastel de chocolate y su reacción era muy normal, como si estuviera comiendo algo muy sano, y al revés, gente que comía lo muy sano en principio y la glucosa les brincaba muchísimo. O sea, los matemáticos dirían que las distribuciones estaban atravesadas unas con las otras. Y ya identificaron a los culpables, que ustedes ya saben quiénes son. Son los microorganismos de estas personas, el estudio está continuando. ¿Esto qué quiere decir? Que los nutriólogos van a tener que aprender microbiología, porque no hay tal cosa como una dieta sana. Cada uno de nosotros es un sistema distinto. Y cada uno de nosotros, no les estoy invitando a que vayan a comer ahorita pastel y helado y Coca-Cola, pero es un hecho que la nutrición se va a volver personalizada y vamos a tener que modificar microbiomas y demás. Como yo lo veo, entonces, es de la siguiente manera. Somos redes de genes, tanto humanos como microbianos, interactuantes, fuertemente interactuantes, que la parte humana se dedica sobre todo a la robustez del modelo. Ha evolucionado y es muy robusto. No tenemos hijos con otro brazo, unas veces sí, pero pocas, o 3 ojos. No, el modelo humano que se ha ido desarrollando es muy robusto, muy confiable. En cambio, los microbios son la parte de nuestro sistema que se adapta con mucha facilidad a un cambio grande en el medio ambiente. Entonces ahora entiendo mejor, si es así, entenderé mejor que cuando emigraron ciertos grupos humanos de un clima a otro, de una vegetación a otra, de una alimentación a otra, los que se adaptaban a gran velocidad son los microbios nuestros, que son parte de nuestra fisiología. Segundo lugar, heredamos entonces de nuestros padres más de lo que creíamos. Si sus padres sufrieron hambrunas y otro tipo de traumas, es probable que eso se refleje también en nosotros. El saber esto nos brinda la oportunidad de cambiar, de revisar qué podemos hacer. Por ejemplo, en la gran epidemia de diabetes mexicana. Estamos haciendo un montón de cosas con mucha gente, estamos siguiendo con el experimento de las simulaciones, estamos tratando de entender teóricamente qué significa esto. Hay toda una genética de poblaciones que se ve afectada por estas redes altamente mutables. Tenemos pensado montones de experimentos y estamos haciendo todo lo que podemos por asociarnos con gente que sabe de esto, que son microbiólogos, médicos, que los necesitamos para esto, epidemiólogos,
para poder ver si podemos incidir, sabiendo esto nuevo, en la salud de nuestro país, y les agradezco mucho su atención. Gracias, muchas. Yo creo que depende de ellos, pero estoy... Muy bien. Pues muchas gracias, Alejandro, por la interesante charla. Como habrán visto, el doctor Alejandro Frank es físico nuclear, pero versátil, versado en muchísimas otras materias también. Entonces, vamos a dar inicio a una sesión de preguntas. No sé cómo podríamos hacer la logística. A lo mejor podrían ser 3 preguntas y pasamos a una sesión de respuestas. Yo tengo muy poca memoria. Aquí yo las voy apuntando. Ah, bueno. A ver si no me falla. No sé si hay preguntas. A ver, por ahí hay una. En su presentación, usted estaba hablando sobre alteraciones, alteraciones en la composición gastrointestinal pueden provocar desórdenes neurológicos o neurodivergencias. Entonces, mi pregunta es, ¿la microbiota puede condicionar la conducta de ciertas poblaciones, por ejemplo, basados en su cultura gastronómica? Es muy buena pregunta. De hecho, es probable, como les conté, mi amigo el neurocientífico se ofendió conmigo, que le decía que él no sabía algunas cosas. Si buscas en la literatura vas a encontrar algo que se llama la conexión intestinal-cerebro. Resulta que hay muchas neuronas en el intestino, no solo muchas bacterias, sino neuronas. Hay una serie, somos mucho más complejos de lo que creíamos, eso es bueno, creo yo. Tu pregunta es excelente, no sabemos hasta qué grado, sí condiciona la fisiología, la enfermedad, etcétera. Tú hablas del comportamiento. Bueno, les voy a comentar rápido que un colega que conocí por la literatura e invité a México a hablar a una reunión, hizo lo siguiente: tomó 2 especies distintas de avispas, les quitó que no se, por definición, no se reproducen unas con otras, les alimentó con antibióticos y los bichos se reprodujeron. Entonces, puedes pensar que son los bichos los que separan a las especies, no solo la geografía, lo que se llama la especiación, los ecólogos, los evolucionistas llaman especiación, también se puede producir por cambios en el microbioma. Es decir, estas avispas a mí me parece maravilloso, les quitaron el microbioma y se reprodujeron. Antes no se reproducían, es decir, los insectos al menos, que también son sistemas ecológicos, son condicionados en muchísimos casos por su microbiota. Los seres humanos somos mucho más complejos, pero yo me atrevería a decir que tienen una influencia también en nuestro comportamiento. Tan es así que si tenemos una disbiosis particular, podemos sufrir enfermedades tales como, ¿cómo se llama? La que sufrimos los científicos sobre todo. ¿Perdón? El Alzheimer, dice, no, me refiero, que me esté dando a mí no significa que sea generalizado. No, es, digamos, la cuestión de los chicos que están aislados, el autismo, perdón. Puede producir autismo, la disbiosis. Entonces, eso es un cambio de comportamiento gigantesco. Ahora, un poquito más, digamos, sin prueba, sabemos que nuestro olor influye muchísimo en la atracción entre los sexos, ¿okay?
Uno a lo mejor no conscientemente dice, a mí no me gusta, eso no huele a chivo, ¿cómo les va a gustar? Pero sí, hay olores que son más compatibles que otros. ¿Quién produce el olor? Las bacterias, ¿ok? Las bacterias de la piel sobre todo. Entonces, yo les recomendaría que prueben bacterias con un olor agradable de sus vecinos, ahorita pueden hacer así. Entonces, tu respuesta es afirmativa. Sí influye en el comportamiento de los insectos y de seres más sencillos. En los seres humanos no sabemos a qué grado, pero es indudable que tiene una influencia. Otra pregunta. A ver, por acá. Otras dos. Sí llego, ¿no? Es a las 8:30. Buenas tardes. Mi pregunta es acerca de los estudios que mencionaba hace un momento, en el cual expusieron a los animales con la microbiota de animales obesos, en la cual de hecho, humanos obesos. Con humanos obesos, ¿sí? Estos estudios comprobaron que el animal desarrolló un nivel de obesidad, pero esta microbiota o esta convivencia con los animales pueden hacer afectaciones bilaterales o es únicamente afectan a los humanos. Esto fue un experimento de laboratorio, es decir, hoy en día lo que tenemos que darnos cuenta es que la imagen, digamos, de los microorganismos que son patológicos todos, es absolutamente falsa. Que tampoco es necesariamente bueno mantener a los niños en un estado de esterilidad. No tampoco mandarlos mañana a jugar al lodo, a comer lodo, ¿no? Pero efectivamente tenemos que pensar en nosotros de una manera diferente. Yo lo encuentro muy enriquecedor, científicamente, humanamente, y da esperanzas de solucionar algunos problemas que creíamos que eran irresolubles, aquellos en que el microbioma está afectando a nuestra salud y que por tanto podemos intervenir y que vamos a saber cada vez más de qué microbios. A lo mejor algún día te van a recetar bacteroides tipo A para tu problema. Te están faltando en el sistema productivo fisiológico. Muy bien. Tendríamos tiempo para una pregunta más, quizá. A ver, acá abajo, por favor. Sí, bueno, es que hace rato mencionó lo de las avispas que cruzaron. Sí. Me llama la atención saber cómo es la heredación de microbiota entre esas especies, y especialmente porque hace poco se descubrió que en los Galápagos un grupo de pinzones se habían cruzado y habían dado origen a una especie que sí era reproducible entre sí. Sí, no sé el asunto de los pinzones, pero efectivamente en el caso de las avispas hay una especie bacteriana que se llama Wolbachia, se escribe Wolbachia, que infecta alrededor de 70% de todos los insectos y que controla muchas de las actividades. En este caso puedes buscar el experimento, si buscas Wolbachia y avispas, que ahorita no recuerdo cómo se dice en inglés, y te voy a decir el nombre del autor, Bordenstein, con B grande, Bordenstein. Lo vas a poder leer, pero es Wolbachia la que controla. Y voy a concluir mencionando otro caso que es muy impresionante, en el que participa Wolbachia. Sabemos que el dengue, el chikungunya y otras infecciones de esta índole que son virales, la mayoría de ellas, sabemos que el transmisor, el vector, es el mosquito Aedes aegypti, se llama,
Mi memoria hoy está muy bien, por cierto. Aedes aegypti. Y lo que hemos tratado de hacer es matar a los mosquitos, todo el tiempo, atacar a los mosquitos. ¿Cómo le hacemos? Los fumigamos, hacemos todo lo que podemos por aniquilarlos. Resulta que los mosquitos no tienen Wolbachia. Los mosquitos Aedes no tienen Wolbachia naturalmente. Se ha descubierto muy recientemente que si los infectamos con Wolbachia, Wolbachia interfiere en la reproducción del mosquito, del virus. Entonces no hay que atacar al mosquito, sino al virus, pero a través de manipular su ecosistema, es decir, introducir una bacteria nueva en su ecosistema, que es Wolbachia, que aparentemente es la que interviene en lo de las avispas, y están controlando el dengue de una manera impresionante con este método, porque no solo porque se infectan, es una epidemia, producen una epidemia entre los mosquitos que hace que las hembras, que son las que pican y transmiten el virus, no se pueda reproducir el virus en su interior. Interfiere en ese, y eso se está estudiando de una manera impresionante. Entonces, creo que, hablando en general, la visión ecológica de nosotros mismos es una visión muy, muy rica y muy productiva científicamente y humanamente. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Alejandro Frank. Invitamos al coordinador de la cátedra a entregarle lo que son las constancias y un pequeño presente.